prácticas tú. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta. Buenas tardes, paz y bien. Tengo el gusto después de un mes más o menos que no he estado por aquí, de estar con ustedes en este día, puesto que el padre Tomás está ocupado en otras labores. En este jueves solíamos hacer el programa él y yo, pero pues se fue a dar una semana de ejercicios espirituales y qué bueno que me da a mí la oportunidad para hacer el programa, porque pues por ahora quizá va a ser el último que haga, quién sabe hasta cuándo sea la siguiente vez que tenga la oportunidad de venir, puesto que voy a cambiar de rumbo en mi geografía de la vida, o en la vida de mi geografía donde voy a estar trabajando. Bueno, pues quisiera en este día hablarles de un tema que para mí es muy, muy importante, que más o menos lo hemos ido tratando directa e indirectamente en otros programas, pero puesto que en este mes de agosto, no he estado muy ocupado, pues me he dedicado gran parte del tiempo a escribir. Escribir con el propósito de que algún día podamos publicar un libro titulado más o menos Por un cristianismo evangélico, poniendo de relieve pues como la raíz, el fundamento y el medio de nuestra vida como cristianos es vivir el Evangelio. Pues para nosotros como franciscanos es algo pues muy normal el pensar así, porque San Francisco nos escribió la regla y así comenzó diciendo: la regla de los hermanos menores es vivir el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con esto podemos comenzar cuestionándonos, ¿verdad? Si el Evangelio es una doctrina, es una vida, si el cristianismo es una religión o es una forma de vida. Estos conceptos que seguramente algunos de ustedes los tienen un poquito oscuros, puesto que yo oigo constantemente hablar con mucha facilidad de la religión, de que si mi religión y la otra religión y que se cambió de religión, etcétera, etcétera. Bueno, pues obviamente que tendremos que explicar un poquito estos términos para aclararnos y poder decir qué tanto de nosotros está comprometido en una religión o en una vida, ¿verdad? Porque la religión es algo que se refiere directamente a Dios. Y la vida, pues la vida la hacemos en las realidades de cada día, con las personas con las que son parte de nuestra familia o de nuestra comunidad humana o cristiana. Entonces hay sin mayores detalles, hay una gran diferencia si hablamos de religión o hablamos de vida, ¿verdad? De hecho, quizá en nuestra mentalidad común, para nosotros religión significa que vamos a la iglesia, ¿verdad? Que una persona muy católica, decimos, cuando pues va a la iglesia y participa en las actividades de una parroquia, particularmente pues actos de culto, que son pues lo que más llama la atención dentro de la vida de una parroquia, afortunada o desafortunadamente.
Ahí lo dejo. Como pregunta, ¿afortunada o desafortunadamente? Pues va a depender de que entendamos realmente que para nosotros ser cristianos es rendir culto a Dios o vivir una vida semejante a la de Jesucristo. E inclusive, hablando de religión, pues también no todo el estilo de religión es igual, porque Jesucristo como judío, pues vive en una cultura muy religiosa, súper religiosa. Y además de ser religiosa porque tiene muchas actividades religiosas, pues también porque tienen una concepción de que ellos son los meros. Como nosotros lo hemos creído, o mucha gente todavía lo cree, que el cristianismo y el catolicismo es lo único que merece la pena y lo único para que una persona se salve, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa mentalidad fundamentalista que hemos tenido en el pasado, que muchos la siguen teniendo todavía en el presente y que es necesario, pues no sé si decir, evangelizarla quizá. Bien, precisamente tengo aquí en la Biblia delante y estaba buscando un texto que puede ser como guía e inspiración de lo que Jesús nos dice al hablar de religión o de lo religioso. ¿Se acuerdan del diálogo? El encuentro que tiene con la mujer samaritana, en el cual pues están hablando, compartiendo pues de si quién es el que tiene la experiencia de religión verdadera, porque los samaritanos se habían separado del culto de Jerusalén, razones históricas que no vienen al caso, pero bueno, en ese sentido, pues ellos tienen su centro religioso en el monte Garizim, mientras que los judíos lo tienen en el monte de Sión, es decir, en la ciudad de Jerusalén construida sobre el monte Sión. Bien, pues en esa conversación que ellos tienen, de si quién es el verdadero o quién no, pues la mujer le dice que de hecho están esperando, también ellos esperan el Mesías, ¿verdad? Que les enseñará todas las cosas. Entonces Jesús le dice, créeme mujer, llega la hora en que ustedes, los samaritanos, adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén, porque adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Fíjense. Entonces la samaritana hablaba de un centro de culto religioso, y pues los judíos obviamente también hablan de un centro religioso, cada uno centran allí su experiencia religiosa, y Jesús les dice que, pues que no va a ser así, que la verdadera adoración, el verdadero culto a Dios se va a dar en el corazón, en espíritu y en verdad. Un culto espiritual, porque Dios es espíritu, un culto verdaderamente espiritual, que es el que Dios quiere y necesita, por así decirlo, de nosotros para que haya esa comunión con Él, ¿no? Los profetas hablan tantas veces y reprochan al pueblo una religiosidad que está centrada en culto, en actividades cultuales, en sacrificios. Dice, pero su corazón está lejos de Dios. Luego en la vida práctica, pues no demuestran tener esa comunión con Dios, y los acusa, pues, el profeta de que su vida no es una vida de acuerdo con el espíritu de amor, de justicia de Dios hacia todas las criaturas. Bueno, pues entonces vamos a ver, si eso es la religión, pues obviamente que tendremos que cuestionarnos un poco. ¿Por qué? Porque esto, pues no vemos que fuera una, en ese sentido, muy religiosa. ¿Cuántas veces lo vemos llegar al templo? Pues pocas veces nos cuentan los evangelios que Jesús vaya al templo a ofrecer sacrificios ninguna vez, solamente cuando sus padres lo presentan al templo y como el primogénito, y lo van a recobrar
ofreciendo el sacrificio de las 2 tórtolas, según estaba prescrito en la ley de Moisés. Es el único sacrificio que vemos del cual Jesucristo esté ahí presente. Después sí, que a los 12 años celebrar la Pascua con sus padres, y otras veces pues está por ahí, por el templo, en el la Pascua, pero no es que lo veamos así. Vamos a hacer un sacrificio, les diga a los apóstoles, vamos a hacer un sacrificio porque nos regalaron un borreguito por ahí, lo vamos a ofrecer. Nada de eso, no aparece ninguna de esas actividades. Sí lo vemos alguna vez en la sinagoga de Nazaret o en alguna otra sinagoga presente. Es más probable que él la atendiera o que fuera a la sinagoga los sábados para leer las Escrituras, que ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén. Entonces, pues a Jesucristo sí lo vemos comprometido en una vida en la cual Él quiere hacer presente el reino de los cielos. Es su inquietud y diríamos que Él lo trata de explicar a través de las parábolas para que entiendan en qué consiste ese reino de los cielos que Él quiere establecer. Obviamente que no es a través de prácticas religiosas, no les recomienda ninguna cadena de oración, ninguna devoción o novena para pedir al Espíritu Santo que el reino de Dios descienda, sino que Jesús le dice, el reino de Dios está aquí, está presente, queriendo decir que Él es la encarnación del reino de los cielos, porque Él encarna en su vida la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios, la compasión, la benevolencia, la solidaridad, la buena nueva para los pobres, que consiste pues en ayudarnos a liberarnos de todo aquello que nos ata a nuestras pasiones y que nos pueda impedir vivir una vida agradable a Dios y solidaria con los demás. Entonces, y bueno, pues después Jesucristo nos va a dejar un testamento. ¿Y qué nos va a decir? Pues vayan a misa todos los domingos, ¿no? No, para nada, ¿no? Jesucristo en la última cena les dirá a los apóstoles, cuando hagan esto, háganlo en memoria mía. Ya, ustedes verán cuándo lo hacen, y pues la Iglesia ha ido regulando todo eso, esa práctica de la cena pascual, de tal manera que en un principio pues se celebra así ocasionalmente, ya después la Iglesia irá proponiendo el domingo como el día de reunirse los cristianos para celebrar la Eucaristía, etcétera, etcétera. Todo eso es fruto de una historia en la cual la Iglesia ha ido viendo la conveniencia de poner algunas normas que tienen que ser pues directrices, ¿no? Y no obligaciones que nos aten, de tal manera que da más importancia a la ley que al fruto de la práctica, porque eso les pasa a muchos cristianos. Muchos cristianos hoy día se contentan con que ya fueron a misa el domingo. Le preguntamos a ver de qué fue, cuál fue el mensaje de ese día, y a lo mejor no saben ni quién lo celebró, cuál fue el tema, etcétera, y qué sacaron de esa misa. Pues no, ya cumplieron, ¿no? Entonces, el cumplir con una obligación, pues es como vida en norma, ¿no? Y hacer de una norma pues algo simplemente legalista que no da la vida, porque la ley, si la ley no nos conduce a una vida, pues entonces de ayudarnos nos perjudica. Bueno, en ese sentido pues podemos ver cómo hoy los jóvenes pues tienen una cierta alergia a todo esto que suena a mucho culto y mucha religión y muchas prácticas religiosas, ¿no? Hace poco, bueno, yo hice una encuesta en el portal de Facebook a la gente que frecuenta este portal sobre qué piensan, por qué los jóvenes de hoy no van a la iglesia. Los jóvenes también tenemos los adolescentes, porque hay más ausencia de adolescentes que de jóvenes, y bueno, pues las razones que dan en general pues se refieren a que no ven en los mayores la practicalidad de todo eso, de que no ven los buenos ejemplos, de que no viven en un ambiente cristiano donde la misa sea parte de su vida, o también se celebra la misa de una manera que a ellos no les llega, ¿verdad?
no perciben o no entienden los signos. Quizá de niños, pues sí, fueron a misa con sus papás, pero pues como una obligación y no como una experiencia en la cual ellos se sientan comprometidos, ¿verdad? Es como, no sé, cuando somos niños, nuestros papás también nos pueden llevar a distintos lugares, a visitar a la abuelita, a los tíos, etcétera. Bueno, si llegamos a percibir o a asumir el sentido de la familia, pues luego eso lo llevamos en nuestro corazón y pues vemos cómo pues para los nietos el pasar un rato o una mañana o unas vacaciones con sus abuelos pues es muy importante, ¿verdad? Porque eso lo han asumido. Hay mucha diferencia entre los intereses y las conversaciones que puede tener un abuelo con un nieto, ¿no? Pero, sin embargo, hay una conexión, hay una vida que se comparte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros en la misa no vamos a saber celebrar y compartir la palabra de Dios de tal manera que haya un mensaje y que haya una relación personal hacia todos y cada una de las personas, que ciertamente que puede ser muy difícil, pero porque tenemos una gran variedad de personas mayores, de personas jóvenes, de niños, adolescentes, gente con distinta formación humana, cultural, pero pues es una celebración, como una celebración de familia, una cena, una comida, en la cual cada uno toma su propio lugar y sabe lo que le interesa, ¿verdad? Bueno, ¿vamos a tener algún corte o qué? ¿Eh? Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal, amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, Generando Esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí, en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Mar adentro. Ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores, Mar adentro, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Desde Ciudad del Vaticano, los acontecimientos de relevancia mundial. Con enlaces directos a Radio Vaticano, CENIT y Vatican Information Service. El pulso del Papa. No te lo pierdas viernes, sábado y domingo de 2 a 3 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Te seguiré cantando con Lalo Ortiz Tirado todos los miércoles de 8 a 9 de la noche aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Mientras me des algo de voz, yo te seguiré cantando. El Papa Francisco nos ha dicho: papá, mamá, sal del exilio y regresa a educar a tus hijos. Pero, ¿sabes cómo es esto? Yo te puedo dar mis 5 tips para lograrlo. No te pierdas mi programa Tips de una mamá de 5 hijos, lunes de 4 a 5 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Seguimos pues con nuestro tema, hablando pues de este tema de la religión tan importante para darle su lugar dentro de nuestra vida cristiana. Decíamos pues como el concepto de religión
lo centramos desafortunadamente en el culto. Me refiero desafortunadamente porque entonces nuestra vida cristiana se convierte en una relación vertical solamente con Dios. Bueno, podríamos hablar de religión si la viéramos de tal como Jesucristo nos la ha descrito en esta conversación que tenía con la samaritana, de adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿verdad? De adorar a Dios espiritualmente y que luego ese espíritu nos vaya guiando para conformar nuestra vida al Espíritu de Dios, que es espíritu de amor, de benevolencia, ¿verdad? Bueno, pues precisamente en ese sentido quiero abundar un poquito más, porque en este libro que Dios mediante publiquemos dentro de, no sé, un año quizá, pues uno de los capítulos se titula El engaño de la religión, ¿verdad? Y no se refiere a que en la religión se engañe a la gente, sino que la gente se engaña con las prácticas religiosas pensando que ya cumpliendo esas obligaciones religiosas ya son buenos cristianos, ¿verdad? Y pues dense cuenta que si así fuera, qué poca importancia tendría la religión en nuestra vida, porque en toda nuestra semana pues podemos dedicar comúnmente una hora a la religión, que es la misa del domingo, ¿verdad? Entonces ya con eso ya nos damos por satisfecho, esa es la obligación que tenemos, de esa manera ya somos gente religiosa, pues, y lo demás, el resto de nuestra vida, por eso pues no podemos ver la vida cristiana como una experiencia simplemente religiosa de dar un culto a Dios, sino como algo mucho más amplio que precisamente lo describe y lo reprocha el profeta Isaías en el capítulo 58 a su pueblo, al pueblo de Israel, lo cual pues tiene vigencia también para nosotros. Fíjense lo que les decía en aquel tiempo. Según dicen, me andan buscando día a día, estas son palabras del profeta, pero en labios de Dios, y se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios, y se quejan, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta? ¿Cuánta gente pues hoy día se queja también y dice, ay, pues yo le rezo a este santo, al otro, ya llevo pidiéndole a Dios tanto, no me escucha? ¿Por qué? Porque supuestamente no les conceden lo que piden, ¿verdad? Bueno, pues dice, a ver, en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta o el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sacos y ceniza? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartir tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que te veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Bueno, ya sucesivamente sigue hablando en este capítulo 58 el profeta Isaías, hablando al pueblo de Israel de cómo el culto que Dios quiere no es ese culto ni del ayuno, ni de los sacrificios, ni de la oración, sino va acompañado de estas obras de misericordia y obras de justicia. Bueno, misericordia y justicia es un tema que lo podríamos tratar y ver la relación que tiene, porque es muy importante. Hay gente que piensa que la misericordia sale sobrando, que lo importante es la justicia, pero claro, ¿qué pasa cuando no hay justicia? Como pasa en el mundo. Todas las desigualdades, toda el hambre, toda la pobreza que sufre nuestra sociedad, nuestra humanidad en tantos países, inclusive en México. ¿Por qué? Pues por falta de justicia. Entonces, gracias a que se practica la misericordia, pues mucha gente no se muere de hambre, mucha gente tiene lo suficiente para vivir. Bueno, esas cosas las vemos. El otro día aparecía en la televisión el caso de una familia pues que vivía en unas condiciones pues poco dignas,
y cómo habían hecho un llamado al mundo, a la sociedad, y se había caído bien, habían simpatizado, pero pues no es esa la manera obviamente, de resolver los problemas. La misericordia es necesaria, pero es simplemente para suplir los huecos, que son tantísimos, que deja la justicia. Y los cristianos tendríamos que ser profetas y practicantes de la justicia, que es dar a cada uno lo que necesita, no lo que se merece, ni lo que a mí me parece, sino lo que necesita, de acuerdo a sus necesidades, claramente, necesidades fundamentales por lo menos. Bien, pues dentro de este ambiente y de las palabras, de esa enseñanza de Isaías, pues Jesucristo por supuesto que nos habla en ese sentido, del sentido de lo religioso. Por ejemplo, cuando habla en una ocasión, nos habla de ofrecer sacrificios, ¿se acuerdan? Que dice que si vas a ofrecer un sacrificio y te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, tus relaciones no son buenas, dejes ahí la ofrenda al pie del altar y vayas primero a reconciliarte con tu hermano, con tu prójimo, y después vuelves a presentar tu ofrenda. Imagínense, estas palabras son tremendas. Si las pensáramos, si las meditáramos, si las asumiéramos realmente, pues no sé qué pasaría, ¿no? Yo no sé si iría menos gente a misa o seríamos gente realmente cristiana, más cristiana, porque cuántos pleitos hay entre familias, cuántos pleitos hay entre ciudadanos, tantos pleitos que nos dividen a los seres humanos, y luego pues ahí vamos muy tranquilos a celebrar la Eucaristía y hacer nuestras oraciones, etcétera, etcétera, porque de hecho hay gente que se desconecta de la vida normal cuando están en la iglesia. Eso es una barbaridad, eso no tiene sentido, no es cristianismo, sencillamente no es cristianismo. Entonces, si al presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vete primero a reconciliarte con tu hermano y después ven a presentar tu ofrenda. Es decir, que el culto a Dios tiene que ser precedido por el culto al prójimo, y el culto al prójimo no se trata en buenas palabras, sino se trata de una vida, de unas experiencias de vida, de unas relaciones humanas en las cuales realmente respetemos los derechos de cada uno, la dignidad de toda persona. Así también tenemos, por ejemplo, la parábola del fariseo y del publicano, donde Jesús nos dice cómo aquel publicano, que era pues un hombre pecador para la sociedad judía, pues hace una oración humilde de pedir perdón a Dios, mientras que el fariseo se pavonea de sus buenas obras, de sus actos religiosos, y dice Jesús cómo el publicano, que simplemente pide misericordia y perdona a Dios, pues fue a su casa justificado, se reconoce pecador, no presume ante Dios de sus buenas obras, ¿verdad? También tenemos la parábola del rico y de Lázaro. Es tremenda esta parábola, de una vigencia tremenda socialmente, como este rico que ni siquiera tiene nombre. Es curioso, ¿no?, que en esta parábola el pobre tiene nombre, es Lázaro, pero el rico no tiene nombre. ¿Por qué será? Pues para que cada uno se ponga el saco, ¿no? Para que todos aquellos a quienes esta enseñanza de Jesús les incumbe de una manera o de otra por su falta de conciencia social, por su falta de insolidaridad, pues vean de la manera como pueden hacer posible o evitar este abuso tremendo, vergonzoso, porque resulta, nos dice el Evangelio, que este pobre Lázaro pues no tenía, prácticamente se murió de hambre. La gente de la familia de este rico no le hacía caso, los perros eran los que le lamían las heridas, le curaban, le aliviaban un poco sus heridas, pero luego resulta que se murieron los dos, ¿y qué pasó? Pues luego, pues la diferencia es que Lázaro estaba gozando del gozo de Dios en el cielo, y ahí aparece el rico levantando los ojos, dice el Evangelio, lo ve y ¡ay! ¿No? Y le pide pues a Abraham pues que le mande a alguien para que sus hermanos no vayan a caer en ese
en esa desgracia. Bueno, pues a lo que vamos es, ¿no?, esta inconsciencia de este hombre rico que tiene a una persona pobre a las puertas de su casa y que le vale, no tiene la menor sensibilidad hacia él, y luego todavía se siente con derechos para pedirle a Dios que mande a algún profeta para que avise a su familia y no vayan a caer en lo mismo que él ha caído, ¿verdad? Bueno, por eso nos dice San Juan, quien dice que ama a Dios y aborrece al hermano es un mentiroso. No puede ser pues una religiosidad de amor a Dios. Yo amo mucho a Dios. Todos decimos, ay, yo amo mucho a Dios con todo el corazón, sobre todas las cosas, según lo que hayamos aprendido. Pero luego, las relaciones con tu prójimo, no, pues no perdono a este, no me hablo con el otro, al otro no le ni lo pelo, etcétera. Todas esas cosas pues son la traducción del amor de Dios, porque Dios no hace distinción de personas y para Dios todos somos hijos predilectos, es decir, amados como Jesús, porque pues así somos fruto de su amor y de su gracia. También podemos recordar la alegoría del juicio final, ¿se acuerdan? Donde pues es tremenda esa alegoría, precisamente para contrastar la religión con la vida, ¿no? Porque en esa alegoría del juicio final, pues de lo que se nos examina no es de si fuimos a misa, de si cumplimos con el diezmo, de si ayunamos el día de miércoles de ceniza y otras prácticas religiosas, de si fuimos de excursión o de peregrinación a la villa, sino sí que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba enfermo y me visitaste, estaba en la cárcel, me socorriste, etcétera. Es decir, las obras de misericordia que son, según el catecismo, son 14 y pueden ser más, puesto porque desgraciadamente van apareciendo otros problemas en nuestra vida social, en nuestro mundo. Bueno, pues ahí está, eso. Al final de la vida, dice, se nos va a examinar sobre la misericordia. San Juan de la Cruz lo hizo famoso también esto, traduciéndolo a una expresión suya, diciendo al final de la vida se nos va a examinar sobre el amor, cómo fuimos capaces de amar. Y imagínense que llegamos ahí al examen final de nuestra vida para recibirnos y poder llegar al cielo, y no nos examinan de nada de esas prácticas religiosas y devociones que hemos tenido, sino que nos examinan de la misericordia, de las prácticas de misericordia. Ay, Señor, pero ¿qué pasó? Pero pues yo, ¿no? Pues eso es lo importante dentro de la experiencia del cristiano. Entonces, si uno pone el énfasis en las prácticas religiosas y se olvida de la misericordia, ahí está el engaño de la religión. No quiere decir que la religión es un engaño, como dicen algunos, sino que uno mismo se engaña porque no entiende el verdadero valor de la religiosidad, ¿no? Hablaríamos mejor de ser una persona religiosa, y esto es un concepto que hoy se maneja bastante. Hay mucha gente, jóvenes sobre todo, que manejan más este término de ser personas religiosas o creyentes, en el sentido de que tienen una relación, porque religión, traducido al español, es relación con lo sobrenatural, con lo divino, y esa relación pues no puede ser solamente una cosa por ahí, etérea e imaginaria, sino que tiene que ser algo encarnado en la vida. Y en ese sentido, pues los jóvenes vemos que tienen una sensibilidad hacia esa dimensión de nuestra vida, que es la solidaridad con las necesidades de nuestra sociedad, y no les llama tanto la atención las prácticas religiosas, ¿no? La verdadera pues religión, como nos ha dicho Jesús, es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios es amor, y por tanto quien ama es una persona cristianamente religiosa o religiosamente cristiana, y quien vive en la verdad, haciendo lo que corresponde a su vida, de acuerdo con sus obligaciones y responsabilidades, siendo un buen carpintero, siendo un buen doctor, siendo un buen locutor de radio, siendo un buen maestro, siendo una buena madre de familia, etcétera. En ese sentido estamos dando a Dios un culto verdadero, que es
hacer lo que a cada uno le corresponde, porque no hay virtud más eminente que hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Una frase que, según la tradición, le dijo San Ignacio de Loyola a San Francisco Javier: no hay virtud más eminente que hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Entonces, si no hay virtud más eminente, quiere decir que ahí está el centro y el corazón de hacer de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios, que realmente lo que hacemos sea para beneficio de nuestro prójimo cada día, en cada momento, el trabajo, el descanso, la convivencia, cuando tenemos que hacer algo en sentido religioso, rezar, etcétera, hacerlo todo con ese espíritu de hacer la voluntad de Dios. Y vamos a descansar un momento. Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal, amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, generando esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Somos Carlos y Carito. Soy Celines Díaz. Somos el grupo Emanuel. Soy Luna Ecar de Colombia. Mi nombre es Daniel Francisco de Acapulco. Nos encontramos dichosos de anunciarles que este sábado 5 y domingo 6 de septiembre a las 5 de la tarde estaremos adorando a Jesús Eucaristía juntos en un magno evento en el Auditorio Nacional. No te lo puedes perder, porque Dios estará presente. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Dios te bendiga. Ahí nos vemos. Bendiciones. Mar adentro. Ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores. Mar adentro. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Desde Ciudad del Vaticano, los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticano, CEMIT y Vatican Information Service. El pulso del Papa. No te lo pierdas viernes, sábado y domingo, de 2 a 3 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Te seguiré cantando con Lalo Ortiz Tirado todos los miércoles de 8 a 9 de la noche aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Mientras me des algo de voz, yo te seguiré cantando. Las velas están preparadas. Él ha elegido el mejor pan, el mejor vino. Ha puesto música y ha arreglado toda su casa solamente para ti. No es una cena común. Se trata de la cita más romántica. Es la celebración eucarística.
Te invitamos a profundizar con nosotros en el maravilloso mundo del amor de Dios hecho signos, la liturgia. Marta Arellano e invitados serán los coanfitriones en este programa dedicado a descubrir en la liturgia a un Dios profundamente romántico. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El Papa Francisco nos ha dicho, papá, mamá, sal del exilio y regresa a educar a tus hijos. Pero, ¿sabes cómo es esto? Yo te puedo dar mis 5 tips para lograrlo. No te pierdas mi programa, Tips de una mamá de 5 hijos, lunes de 4 a 5 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Yo también. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro espacio, ya el último espacio de este programa, y pues siguiendo con esta línea de pensamiento de ver cómo podemos darle a nuestra vida cristiana este baño evangélico, que es lo que realmente la va a renovar, porque bueno, el Papa nos lo ha dicho claramente en su exhortación apostólica, el gozo del Evangelio, como el Evangelio pues viene a renovar toda nuestra vida y viene a dar sentido, dirección a nuestra vida en todas las dimensiones, tanto religiosas como humanas y sociales. Bueno, pues ahora quisiera hablarles de 2 personajes, uno de ellos ya se lo he mencionado, el de la Samaritana, 2 personajes que son especialmente interesantes para entender esta relación entre religión y vida, ¿verdad? Y para darle a cada una su lugar. En el caso de Nicodemo, pues es una persona, diríamos, relativamente religiosa. Magistrado judío, dice que quiere platicar con Jesús y pues conocer su modo de pensar, etcétera. Se supone que es una persona pues profundamente religiosa porque el discurso que Jesús le da va por esa línea. Dice, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo se había presentado ante Jesús diciéndole, Rabí, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Bueno, sabemos que en aquel tiempo, según nos dicen los historiadores, había mucha gente de estos muy religiosos, iluminados, que hacían milagros y exorcismos, etcétera. Sin embargo, Nicodemo le dice, nadie puede hacer las señales que tú haces, si no es porque Dios está con él. Bueno, entonces aprovecha Jesucristo para decirle, a ver, Nicodemo, vamos a ver. Y mi rollo, como decimos hoy, es el reino de Dios. Y nadie puede ver, nadie puede participar. Habla el Evangelio, usa distintos verbos, pero vienen debemos de entender un poquito en la misma línea de que el reino de Dios es una experiencia espiritual que luego se va a traducir en una vida real, ¿verdad? De que lo que nosotros recibimos de Dios, por ejemplo el amor, luego lo sepamos traducir en obras de misericordia, que lo que nosotros sepamos recibimos de Dios, de gracia, de presencia de Dios en nuestro corazón, luego lo sepamos traducir en ver a Dios en todas las criaturas, etcétera, en nuestras relaciones con el prójimo, lo que hacen a uno de estos pequeños a mí me lo hacen, etc. Bueno, y sigue, y entonces Nicodemo le dice, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Y Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Bueno, y así siguen un ratito platicando, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Pues lo que pasa que, pues,
Nicodemo anda y que ¿cómo puede ser eso? Le vuelve a preguntar, dice, ¿cómo puede ser eso? Y Jesús le dice, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Y ahí siguen platicando, la cosa que ahí se esfuma la conversación, se pierde y desaparece Nicodemo de la escena, como queriendo decir, como aquel joven cuando vino con Jesús y le preguntó a ver qué tenía que hacer para conseguir la vida eterna. Cuando Jesús le dice que tiene que dar los bienes a los pobres y luego seguirle a él, entonces se da media vuelta y pues no me interesa. Bueno, pues así, Nicodemo, ¿qué? Pues parece ser que lo que le asusta a Nicodemo es esto de nacer de nuevo, que seguramente no lo entendió, ciertamente no lo entendió, y como no lo entendió, lo interpretó a su manera, y en lugar de seguir platicando con Jesús y dejarse adoctrinar, pues se dio media vuelta porque tuvo miedo de que su vida se complicara más de la cuenta, pues es que ya se sentía ya viejo para comenzar de nuevo. Y esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque para Dios no existe la edad ni el tiempo. Dios tiene su kairos, como decimos, su tiempo de salvación. Y cuando Dios se hace presente en la vida de una persona, no importa qué edad sea, Él puede hacer maravillas, y lo sabemos. En la vida de los santos ha habido gente pues que ha vivido mucho tiempo perdido por ahí en el mundo, y cuando Dios ha tocado su corazón, pues han cambiado totalmente de su vida. El famoso Sebastián de Aparicio, él era ya tenía, creo, ya más de 70 años cuando entró a la vida franciscana, después de haber vivido una vida pues normal como cristiano, casado y ocupado en obras sociales, etcétera, y pues él sintió el llamado de Dios a esa edad y se fue y dejó todo y bueno, pues vivió todavía muchos años en la vida religiosa. Pero lo importante es que para Dios no existe el tiempo. No se trata, es que ya soy viejo, es que soy muy joven, es que tal. Cuando uno siente la llamada de Dios, ese es el momento de salvación, ese es el momento oportuno, ¿verdad? Bueno, pues Nicodemo se asusta con esto de que tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? Y este es un punto muy importante que es clave para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que el reino de Dios va a llevar consigo en nuestra vida, si lo asumimos, un cambio radical de nuestra mentalidad, de nuestros valores, de que no se trata de ser bueno. Hay simpáticos, ¿no? Hay gente que pronto cuando le dices, no, pues es una persona muy buena, y etcétera, o una persona que, no, a lo mejor tendrá vocación religiosa porque es una joven de muy buenos sentimientos. No se trata de esas cosas. Ser cristiano y entregar la vida a Dios en el estilo de Jesús es un cambio radical, es nacer de nuevo, cosa que lo hemos hecho sacramentalmente, ¿verdad?, a través del bautismo, porque eso es lo que también le dice Jesús a Nicodemo: uno tiene que nacer del agua y del Espíritu. Si no nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Entonces nosotros hemos tenido esa experiencia, hemos nacido del agua y hemos sido bautizados en el Espíritu, con el Espíritu de Jesús, pero ¿qué sabemos de eso? ¿Qué hemos sabido? ¿Qué clase de catecismo, de doctrina, de evangelización hemos tenido? Pues no entendemos este tema. Y cuando, bueno, yo lo experimenté en una ocasión también allá por mis 30, cuando me hablaban mucho de un grupo que fue a la parroquia donde yo estaba y hablaba mucho de conversión, pues a mí me resultaba un poco antipático, y diciendo que pues ya conversión, pues ya estamos convertidos, ¿no? Pues ya qué quieren, ¿no? ¿Qué buscan, o de qué están hablando, ¿verdad? Y pues yo lo entendí después, que realmente se trata de vivir esta experiencia, pasar de ser una persona religiosa a ser una persona realmente cristiana, pasar de ser de una persona que vive una vida con unos esquemas religiosos de dar culto a Dios y hacer obras buenas a su manera, a escuchar la voz de Jesucristo que te dice ven y sígueme, y comprometer la propia vida en el Evangelio, en predicar la buena nueva de Jesús y vivirla, asumirla como forma de vida. Y bueno, pues ¿qué diferencia hay? Pues cuando uno
lo vive, lo experimenta. Y eso es lo que yo quisiera explicar a través de este libro, que lo quiero titular Por un cristianismo evangélico, de entender la diferencia entre ser una persona religiosa simplemente y ser una persona cristiana, porque la persona cristiana es precisamente esta, que ha experimentado el nacimiento, el nuevo nacimiento, como dice Jesús, del agua y del espíritu, y vivirlo en un compromiso, como lo vemos en el caso de la samaritana, porque es curioso, pues, como mientras que esta persona religiosa, pues, se asusta de lo que Jesús le dice, la samaritana, que era una persona nada ejemplar, nos dice el Evangelio, era una persona divorciada que había tenido 5 maridos, ¿no? O sea, no cualquiera. Una persona religiosa, ciertamente, creyente también, pero tampoco es feliz, y vemos cómo no es capaz de entablar una relación positiva con Jesucristo. Cuando Jesús le dice que le dé de beber, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana? Entonces sus relaciones humanas tampoco son ejemplares. Está guiada por intereses personales, ¿verdad? Pero le deja a Jesús que le hable, ¿no? Se deja evangelizar por Jesús, entablan esa conversación, y cuando le dice que, bueno, cuando venga el Mesías, pues se lo va a explicar todo. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Y Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los apóstoles, etcétera, y la mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Fíjense la reacción de la mujer. La mujer no se escabulle, no se pierde ahí entre, ya que vinieron los apóstoles, y ya agarra su cántaro y se va y se acabó, ya metí la pata, no, sino que se va corriendo, deja el cántaro allí, que es el símbolo de la vida que ella buscaba, el agua, un símbolo de las cosas materiales en las cuales ella creía que encontraría la vida y la felicidad, y se va a contar, a compartir con la gente de su pueblo que ha encontrado a una persona que quizás sea el Mesías que todos esperan. Y entonces pues ya salieron del pueblo y fueron a verlo. Fíjense qué hermoso, qué interesante, ¿no? Esta persona sencilla, pecadora, con una vida, pues, diríamos, destrozada, no solamente moralmente, sino también sentimentalmente. Sin embargo, deja que Jesús entre en su vida, escucha su palabra, y no solamente se rinde ante la palabra de Jesús, sino que ha sentido, inmediatamente siente en su corazón algo diferente, siente una paz, siente un calor, como decían aquellos discípulos de Emaús, siente que su corazón arde, y se va a compartir con la gente de su pueblo, que vengan a escucharle, porque quizá es el Mesías, el tan esperado Mesías. Bueno, pues entonces ahí está el reto que nosotros vamos a enfrentar, que nosotros debemos de enfrentar, cada uno de nosotros, si ante la evangelización, si ante las exigencias que vamos entendiendo de lo que supone nuestra vida, más comprometida en la acción, más comprometida en el prójimo, y más comprometida en hacer cosas buenas que en las devociones particulares que nosotros hacemos, o de otra manera, saber, pues, poner todo eso que vivimos, que celebramos, luego traducirlo a nuestra vida, porque eso de que hay una doble vida, de que en la iglesia somos maravillosos y nos sentimos tan devotos y con tantas ganas de abrazar a Dios, etcétera, y luego salimos de la iglesia y ni saludamos a quien nos encontramos en el camino, simplemente pues miramos para el otro lado, o no nos interesa, sobre todo si tenemos alguna dificultad con él, pues eso no puede funcionar. Entonces ahí está, qué compromiso tenemos nosotros al escuchar el Evangelio. Cuando lo escuchamos, cuando nos cala, ¿qué decimos? Ay, esto está difícil, esto me va a complicar la vida, ¿no? Tenemos la sencillez de la mujer samaritana. Mañana, cuando escuchemos el Evangelio, cuando escuchemos la enseñanza, mañana, no pasado mañana, el Evangelio, vamos a ir con las ganas de que el Señor nos evangelice, de que el Señor enriquezca nuestra vida, nuestra relación con Él, y luego nuestra relación con las personas que son parte de nuestra vida, en la familia, en la colonia, en el trabajo, etcétera.
estamos dispuestos a nacer de nuevo, a comenzar una vida nueva, porque cada domingo se nos da un mensaje muy importante que nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida, y por eso pues no, todos los domingos no es lo mismo. Cada domingo se nos da una enseñanza especial, diferente, para que vayamos creciendo en esa vida del Espíritu, que es la vida del reino, y podamos realmente adorar a Dios en espíritu, traduciendo lo que creemos en una experiencia de vida cristiana. Para ello, pues diríamos que debemos estar dispuestos a aventurarnos. Ya nos queda poquito tiempo. Les quiero pues decir que, resumiendo todo lo que les he dicho, si la vida cristiana es una experiencia religiosa, una experiencia de vida, o es simplemente creer en una doctrina de un maestro tan admirable como Jesús, digamos que la vida cristiana es una aventura con Jesucristo, una aventura en el nombre de Jesucristo. Por eso Jesucristo comienza su sermón de la montaña con las 8 bienaventuranzas, bienaventurados, ¿no? Bienaventurados. No solamente es dichoso, está bien decir esa traducción que muchas Biblias nos dan, de dichosos los pobres, dichosos los mansos, dichosos los pacíficos. A mí me gusta más la palabra bienaventurados, para entender que la vida cristiana es una aventura con Jesucristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la aventura. Sígame, el seguimiento de Jesucristo. Nos aventuramos con Él a ir a donde Él vaya, a hacer lo que Él haga, a vivir como Él vive, a vivir todo en su nombre, porque pues esa es realmente la aventura que nos lleva a vivir plenamente centrados en el reino de Dios, y eso es lo que supone para nosotros ser cristianos, ser testigos y profetas del reino de Dios en nuestra vida de cada día, comprometer nuestra vida en esa aventura, porque Jesucristo va con nosotros, y si Él está con nosotros, pues ya, adelante, iremos, como dice San Pedro, iremos contigo aunque sea hasta la muerte. Y ya parece que se acabó el tiempo, así que buenas tardes, paz y bien, que Dios los bendiga a todos. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta